estas mesas técnicas y las exposiciones que tendremos el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta penúltima sesión de mesas técnicas sobre las iniciativas 1266 y 1634 que tienen que ver con el tema del PIN parental. Ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, pero para quienes nos acompañan por primera vez, les explico un poquito. Los expositores tendrán hasta 10 minutos para dar su argumentación. Dentro del chat les dirán cuando les queden 5 minutos y 1 minuto, entonces es importante estén pendientes. Y mientras los expositores están presentando, pues es importante que todos mantengamos nuestros micrófonos en silencio, también pues manteniendo el respeto a las ideas de cada uno de quienes exponen. Y los diputados y las diputadas que nos acompañan podrán hacer hasta 3 preguntas y para entonces tendrán los expositores 5 minutos para responder. El día de hoy nos acompañan las diputadas Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino y la diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz y una servidora. Agradezco también el trabajo y el esfuerzo por parte de los secretarios técnicos que también hoy nos acompañan. Muy bien, leo los expositores que estarán el día de hoy. En primer lugar, Claudia Alonso Pesado, Fabiola Maribel Gutiérrez Quintana, Denise Alejandra Jasso Vargas, María Silvia Aguirre Lares, Rosa Verónica Terrazas Aragonés, Jorge Herrera Valderrábano, Gabriela Jiménez Ruiz, Aleida García Aguirre, Irma Yasmina Araiza Delgado, Edgar Muela Gómez y Claudia Janet Muñoz Sosa. Entonces, el primer turno es para Claudia Alonso Pesado. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, buenas tardes, diputadas. Mucho gusto. Antes de iniciar, yo quiero solicitarles amablemente nos permitan que la primera expositora sea Gabriela Ruiz, porque su agenda académica le obliga a ella tener que salirse. Por mí no hay inconveniente el poderle ceder a ella el primer lugar, si usted me lo permite, y el resto de las diputadas. Muchas gracias. Sin ningún problema, no veo que mis compañeras tengan algún inconveniente, entonces sería el turno de Gabriela Jiménez Ruiz. Sí, gracias. Quería ver si me pueden dar chance de compartir la pantalla, porque tengo aquí una presentación. Listo, ya está activado. Me parece que ya está resuelto. No sé si ya puedas compartir. Sí. Nada más me confirman si me escuchan bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos y se ve la presentación. Ok, bien. Bueno, pues mi nombre es Gabriela Jiménez Ruiz. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero también soy madre de una niña de casi 3 años. Vengo a presentar mi postura en contra del PIN parental. Es por eso que mi presentación la titulé como el PIN parental y su futura incidencia en el embarazo adolescente. Bueno, iniciaré con estos datos que en México 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que, de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Según el INEGI, de las adolescentes entre 15 y 17 años en el país, el 9.6% han estado alguna vez embarazadas, de las cuales el 55.1% corresponden a adolescentes de 17 años, 30.1% a las de 16 y 14.8% a las de 15 años. De las adolescentes entre 15 y 17 años que iniciaron su vida sexual, el 46.1% no usó algún método anticonceptivo y de ellas, el 16.9% no lo usó porque no conocía los métodos y no sabía cómo usarlos, además de que no sabían dónde obtenerlos. Y por último, el 17.6% ni siquiera creyó que podía quedar embarazada.
Aquí les traigo una gráfica del porcentaje de nacimientos de madres menores de 19 años al momento del parto. Eso es en el año de 2019. Vemos que Chihuahua y Guerrero son los estados con mayor proporción de embarazo adolescente en 2019. Chihuahua tiene un 19.5 y Guerrero tiene un 19.1. ¿Cuáles son los factores del embarazo adolescente? Hay muchos factores de riesgo realmente, pero yo coloqué estos 3 porque son los que me parecen más importantes y son los que se repiten más, por así decirlo. Que serían las creencias y prácticas asociadas a la maternidad o a la paternidad como fines únicos o como único destino de realización personal. También la controversia entre el sistema de valores de los jóvenes y el de sus padres. Esto sucede cuando en la familia hay una severa censura hacia estos temas. Y también el desconocimiento de los derechos en salud y bajo acceso a los recursos institucionales de justicia y protección de los mismos. ¿Cómo influye la restricción de los padres? Pues generalmente hay un clima desfavorable basado en temor, en desconfianza, en vergüenza, donde los jóvenes no tenemos como, pues sí, la confianza de preguntarles a nuestros padres sobre este tipo de temas de educación sexual, lo que nos lleva a obtener información sin fuentes confiables de información. Y también existe un escaso acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos adolescentes o enfermedades de transmisión sexual. Como podemos ver, la educación sexual y el acceso a herramientas para habitar socialmente de forma segura es fundamental para la prevención de embarazos no deseados. Permitir la exclusión de los niños, niñas y adolescentes de la educación sexual vulnera su derecho a la salud, lo que a su vez tiene un impacto desproporcionado sobre las niñas y las adolescentes, pues la evidencia muestra que el embarazo temprano incrementa las dificultades para manejar situaciones tanto cotidianas como eventuales, así como aquellas vinculadas al desarrollo escolar y futuro laboral. En este momento no están viendo una gráfica o una estadística, están escuchando de viva voz a una persona que tuvo una educación sexual muy ambigua, y es parte de la estadística. Cuando tenía 17 años pasé por un embarazo adolescente que me llevó a tener muchas alegrías, pero también a pasar por dificultades antes, durante y después de la gestación. Como ya mencioné, el acceso a métodos anticonceptivos es realmente escaso. Aún existe mucho adultocentrismo en las clínicas públicas y privadas de salud. Un ejemplo de esto es que cuando me iba a realizar una prueba de embarazo en sangre tuve que pasar por al menos 4 establecimientos para poder acceder al servicio, en donde en todos los lugares me pidieron una identificación para efectos de confirmarles que era mayor de edad, la cual pues yo no tenía en ese entonces. Las dificultades para acceder a la información, y no solo para eso, sino para aplicar esa información en nuestras vidas y tener un espectro de análisis más amplio, nos hace obtener información de otras personas o de otros sitios como Internet. No es posible que como jóvenes tengamos más confianza en nuestras amigas de la misma edad o en lo que puede decir cierto blog en Internet de una persona que quizá no conocemos que nuestros padres o maestros, porque no han aceptado este cambio generacional ni han aceptado que necesitamos saber de estos temas para hacerles frente de la manera más asertiva posible. El Estado es responsable porque si bien se ha comprometido a implementar programas, talleres y charlas para la prevención del embarazo adolescente, lamentablemente no es un esfuerzo que se materializa en la realidad de los jóvenes, pues los programas de educación sexual que tuvo mi generación en su momento solo fue sobre que había que postergar y se establecían juicios de valor sobre lo que creíamos o pensábamos como adolescentes. Ustedes, diputados y diputadas, tendrán una decisión muy importante que compromete el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes, que engloba no solo la información fría y la estadística, sino también a las personas que pueden ver y a las que estamos creando nuevas realidades. Afortunadamente, yo pude graduarme del bachilleres donde estuve, entrar a la universidad y seguir dentro de ella para estudiar lo que me apasiona, que es el derecho. El obtener el apoyo de mi familia y de mis amigas en el proceso de maternar fue muy importante. Y aún así, me fue muy difícil enfrentar los retos que se me presentaron como los prejuicios de la gente. Sé de primera mano que la problemática del embarazo a temprana edad no solo es la falta de información, sino que abarca mucho más que eso. Necesitamos herramientas para poder tomar decisiones informadas y para poder dar un consentimiento informado. También necesitamos un clima familiar y escolar basado en la confianza y en el respeto a nuestra autonomía, que no pase por filtros o que reduzca nuestro conocimiento.
porque realmente no necesitamos que otras personas salven nuestras vidas, necesitamos herramientas para tomar las riendas de la nuestra. Y pues esa es toda mi participación. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición y por tu testimonio. No sé si por parte de mis compañeras hay alguna pregunta. De no ser así. No, adelante, diputada. Gracias, diputada Sarmiento. Pasaríamos a la segunda participación, que es la de Fabiola Maribel Gutiérrez Quintana. Perdón. ¿Sí? Sería yo, ¿no? Claudia Alonso, porque le cedí mi lugar a la compañera. Pues en realidad iba a intercambiarles el lugar, pero no hay ningún ok. problema. Adelante si gusta, Claudia. Muchas gracias. Bueno, pues los días 25 de cada mes en el mundo se debe revisar lo hecho por cada estado parte que firmó la Convención contra la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, para valorar lo que falta y lo que se ha hecho para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Traigo esta remembranza como en marco de mi participación con el deseo de que esta mesa técnica aporte elementos para echar atrás la iniciativa del PIN parental, que de aprobarse continuará favoreciendo la discriminación, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Quiero decirles que el principio de igualdad es el principio sobre el que desde hace 300 años, desde el feminismo y la teoría de género, se fundamenta la igualdad entre mujeres y hombres. Quienes se oponen a la igualdad entre mujeres y hombres, que es lo mismo que la igualdad de género, se están oponiendo al derecho que hoy tienen las mujeres de estudiar, trabajar, acceder a los cuidados posparto, a elegir con quién casarse e incluso a ser candidatas en paridad con los hombres y participar en la contienda electoral libres de violencia. Ustedes, diputadas, las que nos acompañan, están aquí, igual que el resto de sus compañeras, porque hace 300 años hubo mujeres que lucharon por el acceso a la educación, al voto universal y al poder elegir a quienes nos representan. Y ese legado ha sido continuado por miles, millones de mujeres. Hoy ustedes tienen derechos laborales porque lucharon nuestras ancestras para que tuvieran las mujeres igualdad de derechos laborales que los hombres, mismos que ha de decirse aún no se consolidan, pero que al menos ustedes sí lo viven al gozar un salario igual que sus colegas diputados, hombres. Gozan de seguridad social, de poder comprar y vender propiedades, de con quién casarse o incluso divorciarse. Es decir, ustedes ya son beneficiarias de los logros de estas luchas emprendidas por las feministas de ayer y de hoy. Desde los años 70 se nos reconoce igualdad jurídica con los hombres. Esas mujeres que han luchado por el principio de igualdad formal e igualdad real y sustantiva, que han observado y ordenado y sistematizado datos extraídos de la realidad mediante experiencias propias y de otras, se preocuparon y ocuparon de construir el cuerpo de conceptos y categorías de análisis de esa realidad que observaron. Esto es, el cuerpo teórico con el que demostraron que el principio universal de igualdad de la edad moderna, de la humanidad, no se vivía ni se vive en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres. Así también, estas mujeres aportaron para entender que dependiendo de dónde naces, en qué barrio, colonia, pueblo, país, familia, sociedad, religión o con qué capacidades e identidades sexogenéricas naces, tengas, es que se profundizan las desigualdades y la discriminación. Y por tanto, el ejercicio efectivo de la igualdad, principio traído y llevado por las y los diputados, por ustedes, en todas sus iniciativas, por lo que entiendo que lo comprenden a cabalidad. Es así entonces que estas mujeres han construido teoría. La filosofía, la sociología, la psicología, la antropología, medicina, derecho, entre otras, explican la realidad que vivimos. Es decir, son teorías, no son credos. Es decir, el credo se está refiriendo a la profesión de declarar una confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa.
Los planteamientos teóricos, sin embargo, se refieren, de acuerdo a las definiciones, en un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas, un campo de aplicación de lo que trata la teoría de explicar en su conjunto, y de algunas reglas que permiten extraer consecuencias de las hipótesis. En general, las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones en función de los axiomas o principios, supuestos, postulados y consecuencias, congruentes de ellos de toda la teoría. Traigo esto porque las teorías feministas o las teorías de género que se inscriben en las disciplinas citadas son eso, son teoría, no un credo. Como se dice, de parte de los grupos conservadores a favor del PIN parental, para desacreditar, estigmatizar y propiciar miedo y rechazo a las teorías feministas, a los estudios de género y a la perspectiva de género, que por mandato constitucional hoy es una obligación. Ustedes, diputadas, diputados, están obligados a legislar a partir tanto del mandato constitucional, convencional y legislativo, así como de los recursos teóricos que la sociedad, la academia, la ciencia y la tecnología han construido para explicar los fenómenos sociales como el de la desigualdad, la discriminación y la violencia, y como lo que claramente nos ha expuesto Gaby. Tienen que valorar el gran aporte que ha dado las teorías y los estudios de género y de masculinidades al conjunto de las teorías de todas las ciencias. Ustedes tienen la obligación de legislar con perspectiva de género. La iniciativa del PIN parental es contrario a esta obligación que ustedes tienen. Estas teorías demuestran y aportan, como ya lo dije, datos y construyen categorías de análisis que nombran la realidad para entenderla y para explicarla. ¿Por qué mujeres y hombres y quienes no están inscritos en este binarismo no gozan de la igualdad y las libertades al igual que los hombres? Amplío para ayudar a dejar y a eliminar la confusión que han querido construir al decir que es un credo. Las teorías feministas y de género vienen a explicar desde hace 300 años cómo la organización del mundo es desigual entre mujeres y hombres por el hecho de que unas paren y otras no, de que nosotras por el hecho de parir, y que por cierto no todas pueden o quieren, nos colocan en el mundo doméstico como si fuera natural y propio del parir, como si por tener aparato reproductor y matriz nos correspondiera la exclusividad de la casa y los cuidados y la privación del mundo público humano, ese mundo que se construye desde lo social, lo política, la cultura y la educación, la tecnología y la ciencia. Ese mundo que precisamente en este momento estamos, el mundo legislativo, en donde están ustedes y todas quienes estamos presenciando esta mesa. Por lo que les convoco, diputadas y diputadas, en particular a las mujeres diputadas, a que no sigan repitiendo que el feminismo, la teoría de género y la perspectiva de género es un credo, un dogma o ideología que afecta a la niñez y a la adolescencia. No, no, diputadas, no, mujeres, no le hagan el favor al mandato patriarcal al repetir esa falsedad. A quien afecta la igualdad de género, la libertad de las mujeres y la vida libre de violencia de niñas, adolescentes, mujeres, de los niños, de los adolescentes y las juventudes, es al patriarcado, a ese orden que tanto nos daña como sociedad, incluyendo a los hombres, a quienes quieren mantener y seguir teniendo cautivas a las mujeres para seguir expropiándonos de nuestra existencia vital, de nuestros cuerpos, de nuestra condición de persona, de sujetas, de sujetos sociales, políticos, culturales, sexuados, a quienes nos niegan la capacidad para decidir y quieren seguir decidiendo por nosotras a su beneficio. De eso estamos hablando cuando hablamos de la educación integral en sexualidad. Hablamos de igualdad de género, hablamos de reproducción, hablamos de sexualidad, hablamos de afectividad, hablamos de relaciones sociales y personales. Hablamos del proyecto de vida que se construye en la complejidad, en la integralidad de la sociedad. Es decir, estamos hablando de la construcción de la ciudadanía, de quienes van a llegar al Congreso del Estado en futuras ocasiones, como ustedes.
Es decir, de mujeres y hombres que se asumen iguales, que se viven, y en la igualdad de niñas y niños, de adolescentes y mujeres, que se saben que el orden de las cosas, como están establecidas como dominantes y naturalidades, no son justas. Con niños y adolescentes hombres que asumen que este orden que les da privilegios, sí, muchos privilegios, pero que a la vez los lastima y degrada al tener que lastimar a otras y a otros para querer conservar su existencia, su poder, su jerarquía, su valor hegemónico. Es decir, educar para seguir construyendo ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI post-COVID, que colocadas y colocadas desde ahí no la tiene nada fácil. De eso estamos hablando cuando hablamos de educación integral en sexualidad. ¿Por qué se han empeñado entonces desde quienes impulsan el PIN parental en querer retroceder y con ello conservar los privilegios que les otorgan a los otros, al patriarcado, la opresión contra las mujeres y lo femenino? De aprobarse estas iniciativas del PIN parental, ustedes le estarán negando a la sociedad chihuahuense, a las niñas y niños y adolescentes, a madres y padres de familia, a ciudadanas y ciudadanos, a la niñez y al profesorado, a que aprendan de la riqueza de la teoría de género para vivir plenamente en el siglo XXI. Les está negando sus derechos constitucionales, ya que la iniciativa, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, es inconstitucional. Iniciativa invade la rectoría del Estado para conducir la política educativa nacional y con ello los planes y programas de estudio. Es irruptora del Estado laico y en particular de la educación laica que señala el artículo 3 de la Constitución. Es decir, de este estado de derecho que favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, garantiza la libertad intelectual además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión. Cierro. Quiero cerrar por cuestión de tiempo, que les pregunto a ustedes que si ustedes quieren que sus niñas de 4 o 5 años las toquen, manoseen, acaricien o las penetren creyendo ellas por falta de información, educación y conocimiento, que eso es el cariño del tío, del abuelo, del primo o del hermano. ¿De verdad quieren eso, diputadas? ¿Ustedes quieren seguir negando a sus hijas o sobrinas o sobrinos o hermanas o tías que viven felices por ser lo que son en sus identidades sexogenéricas, o quieren que por desinformación científica vivan con la culpa? El PIN parental, cierro diciendo, empobrece la calidad de la educación, de la formación y en consecuencia de ciudadanía que requiere este siglo XXI. En lugar de estar legislando alrededor del PIN parental, que ya dije es inconstitucional, deberían estar este Congreso de Chihuahua estar legislando para armonizar todo el marco jurídico y hacer efectivo el artículo 3 que se refiere precisamente a garantizar una educación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y educación integral en sexualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia Alonso Pesado, por su participación. No sé si por parte de mis compañeras hubiera alguna pregunta. De mi parte, sí, diputada presidenta. Adelante, diputada Yaneira. Gracias. Claudia, dos preguntas. La primera, ¿es diferente ideología que teoría o dogma? Y la siguiente sería, desde su expertise en la función pública y en el acompañamiento académico, ¿qué conocimientos tiene sobre si el PIN parental garantiza la laicidad en la educación? Sobre todo, esta duda es porque en las mesas ha sido una afirmación permanente, es decir, que aprobar el PIN se da bajo el cobijo del Estado laico. Por eso acudimos a su experiencia para saberlo de bien a bien. Serían mis dos preguntas, diputada presidenta. Gracias. Tiene hasta 5 minutos, Claudia, para contestar las preguntas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, diputada Deyanira Osaeta. Bueno, en primer lugar, cuando referimos a ideología, la ideología es el conjunto de ideas, el conjunto de explicaciones o de constructos teóricos que se han ido organizando en el devenir histórico, y ese cuerpo de ideas construyen
un posicionamiento para explicar una realidad y un fenómeno. En esa perspectiva podemos decir que la ideología puede formar parte de las teorías, de todas las ciencias, porque se construyen alrededor de saberes y conocimientos. El problema es que es un concepto que históricamente ha ido teniendo distintas explicaciones y ha llegado a un momento en la actualidad donde sí tiene una visión un poco, digamos, peyorativa, y se le ha asimilado la ideología a dogmatismos, a visiones cerradas. Pero quiero decirlo muy concreta, todos los partidos políticos tienen una ideología, ¿no? O sea, todos tenemos una ideología. Entonces, cuando dicen ideología de género, pues no nos sintamos afectadas. Pues sí, sí es una ideología y claro que quiere irrumpir con el statu quo del patriarcado. Pero eso no quiere decir que seamos dogmáticas. Creo que en mi exposición lo expliqué. La teoría es un conjunto de constructos teóricos que explicaron la realidad. Por ello es un constructo científico, un constructo que está explicando realidades sociales, como la que nos expuso la primera compañera que narró, ¿sí? Está explicando las razones de ello. Entonces, me parece que es una ignorancia quien lo lleva ya a esa visión. Y segundo, de que si aprobamos el PIN parental estaríamos respetando la laicidad. No, es un absurdo, es una falacia eso, es una explicación falsa. De ninguna manera. En el PIN parental está ubicándose en el espacio de la educación. Y el espacio de la educación, la razón de educar del Estado mexicano es formar en la universalidad de conocimientos y de saberes. El PIN parental lo que va a ocasionar es que se metan las ideologías y creencias familiares y personales al espacio público y social, que es laico. Por lo tanto, si un padre o una madre no quiere un conocimiento, por ejemplo, sobre, lo he dicho en otras ponencias, un padre que es vegetariano, puede decir que es pésimo que le enseñen a los niños a que la pirámide de la alimentación es dañina, ¿no? Si Porque gusta concluir. Sí, porque va en contra de sus saberes. Bueno, pues no, esa es la creencia, es un saber de la familia, del entorno familiar. La razón de la escuela es construir el conocimiento universal, darles toda la gama informativa para que el alumno, la persona, aprenda a discriminar. El pensamiento crítico es lo que ayuda a discriminar. Y esa es la razón de la escuela. Gracias. Bien. Muchas gracias, Gracias. Claudia, por su respuesta. Muy bien. Pasamos a la siguiente participación, que es la de Fabiola Maribel Gutiérrez Quintana. ¿Está con nosotros? Sí, buenas tardes. Muy bien, tienes Permítame. hasta 10 minutos para exponer. Gracias. Permítame para compartir la pantalla. Ya se está compartiendo. ¿Sí se ve la pantalla, compañeras? Sí. Bien. Voy a plantear mi postura en cuanto al PIN parental. En este caso es de oposición. Me opongo principalmente porque considero es una violación de derechos humanos. En caso de aprobarse
la propuesta del PIN parental, estaríamos violentando el derecho a la educación. Como lo venía compartiendo la compañera que me antecede, la educación en México es una educación laica. Tenemos nosotros que históricamente México tuvo una lucha que inclusive costó vidas, hubo varias víctimas, una lucha que llevó años por nosotros tener este derecho que fuera laico. En caso de que se aprobara el PIN parental, estaríamos retrocediendo en esta lucha, estaríamos ignorando lo que el pueblo mexicano, el costo de vidas que tuvo la educación laica en México. Entendemos también que la violación a un derecho fundamental con el PIN parental sería el derecho de salud. ¿Por qué? Porque estaríamos censurando la salud reproductiva, estaríamos censurando aquellas cuestiones que tienen que ver incluso con la natalidad, con el aborto, con cuestiones que van más allá, que son superiores inclusive a el derecho de los padres. ¿Por qué? Porque pues el derecho a la salud, en caso de ser violentado, pues nos estaría costando vidas. Estaríamos nosotros ignorando ese precio, ¿no? que se estarían pagando. También tenemos que se estaría violentando el derecho a la no discriminación. Si tomamos en consideración que vamos a censurar ciertos temas en la educación pública, tendríamos nosotros que no se van a tocar temas como cuestiones de género, como cuestiones de grupos vulnerables, como el acceso a una vida libre de violencia. Y también considero que estaríamos violentando el derecho a la información. Aquí apelo a un lema que normalmente lo escuchamos cuando se hace política. Se nos dice que la información es poder. Yo creo que también aplica al desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, a esa formación, al derecho a una vida digna. El que ellos cuenten con información, y estamos hablando de información calificada, información científica, en manos de personas que vienen siendo formadas en las escuelas normales, mayormente. Estamos hablando de una información que viene a tener un desarrollo, un impacto en la edad temprana y que pues las estadísticas nos indican tristemente en el pueblo mexicano que esta información no la hemos obtenido correctamente en las familias, como se pretende hacernos creer en el PIN parental. Porque yo me pregunto, las personas que apoyan esta postura radical del PIN parental, ¿habrán tenido seres cercanos, seres queridos que son víctimas de discriminación, que pertenecen a grupos vulnerables? Si nos vamos a casos más extremos, en sus familias, ¿contarán con tristemente casos de feminicidios? ¿Por qué? Me hago esta pregunta, porque la falta de información, aunque suene muy crudo en la pregunta que me he planteado, nos lleva a no prevenir. Me incluyo como mujer. Esa falta de información, de educación, esa discriminación que se plantea, nos lleva a no tener las herramientas con las cuales en el día a día salir adelante para, pues desde casa, desde la familia, combatir esa lastra de violencia que nos viene aquejando, ¿no? También yo me pregunto si es superior el derecho de los padres
al interés superior de las personas menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes. Porque me voy a permitir plantearles que este interés superior de las personas menores de edad se define como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Entonces, aquí estamos nosotros llevando un proceso, precisamente un debate, planteamientos de oposición al PIN parental. Entonces, estamos nosotros inmersos en defender este interés superior de las personas menores de edad, apelando a quienes nos representan, a quienes en este caso diputadas y diputados tendrán ahora sí que la última palabra, pero yo les pregunto, ¿estamos acordes con estas acciones y procesos que vamos a llevar para tener nosotros todas aquellas condiciones que les permitan a las personas menores de edad tener una vida digna? O en caso de censurar los derechos que decíamos ahorita de la educación, la salud, la no discriminación, la información, censurando esos derechos, estamos afectando el desarrollo y el acceso a una vida digna. No podemos nosotros permitir que con la aprobación del PIN parental se conculquen los derechos que a los niños les han otorgado. Vendría a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque durante años hemos tenido una lucha para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordamos nosotros que cuando fuimos niños no teníamos muchos derechos y hubo oposición para que se concedieran los derechos. ¿Por qué? Porque no se nos consideraba cuando fuimos niños o niñas que éramos sujetos de derecho. Nuestros padres todavía tuvieron una educación muy ruda para con nosotros, formada también en muchas creencias, tristemente involucrada la religión. Y las estadísticas nos indicaban que los niños eran víctimas, como ahora sucede en el caso de agresiones sexuales, en aquel caso eran víctimas de abusos por parte de sus padres. Estos derechos que los niños durante los años han adquirido, que ha sido una lucha también, no pueden verse conculcados con la aprobación del PIN parental. No podemos retroceder. ¿Por qué? Porque venimos a formar a estos menores de edad, no a ir en contra de lo que ellos han adquirido. También yo considero que no se ha tenido únicamente una lucha por los derechos de las personas menores. Ha sido una lucha en conjunto por, como lo planteaba ahorita mi compañera, por derechos también de las mujeres, que hoy por hoy nos vemos beneficiadas y damos por sentado que esto se tuvo. Entonces no podemos retroceder. ¿Por qué? Porque se derramó sangre, porque hubo mujeres valientes que lucharon por los derechos de los cuales hoy nosotras gozamos. Entonces, si nosotros estamos ignorando esa lucha que no fue fácil, que se ha venido a través de mucho tiempo, en este caso, bueno, la compañera nos planteaba 300 años, estaríamos retrocediendo a los tiempos de la Santa Inquisición, a censurar información. Como les planteaba, si la información es poder en todos los ámbitos, creo que también lo es en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la diversidad sexual, para que aquellas personas no heteronormadas desde temprana edad puedan identificarse, puedan inclusive aprobarse, aceptarse, reconocerse y en consecuencia prevenir conductas como el bullying en la primaria, que también ellos
puedan tener herramientas para defenderse, que también el profesorado cuente con herramientas para hacer frente al bullying a una temprana edad. Considero también un punto muy, muy importante que no pueden pasar por alto la legislatura, es que resulta inconstitucional el PIN parental. Primeramente, porque el artículo 1 constitucional nos marca que los tratados internacionales tendrán supremacía. Estas convenciones, estos tratados de los cuales el Estado mexicano es parte, pues se han aprobado y se han signado varios derechos que favorecen a los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la educación laica. Entonces estaría contraveniendo también todas las convenciones que han aportado derechos para las niñas, para las mujeres, como es la Convención Belén do Pará, que nos habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la prevención de ese tema. Y no podemos pasar por alto las estadísticas que a nivel estatal se nos indican de violencia contra la mujer. Y como Estado mexicano, de agresiones sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Creo que Si ocupamos gusta de los concluir, primeros. ha terminado su tiempo. Gracias. El derecho a la educación está correlacionado con varios derechos y creo que el derecho de los niños es de interés público, no privado como pretenden plantearlo. Sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Fabiola, por tu participación. Daríamos la palabra en este momento a Denise Alejandra Jasso. Y antes de correr su tiempo, les pediría a los expositores, a todos, pudieran estar pendientes de cuando les marcan el tiempo, porque he estado siendo flexible y llevamos un minutito más, un minutito extra en lo que concluyen. Entonces es importante acotarnos al tiempo que está determinado para su exposición. Denise Alejandra Jasso, ¿está con nosotros? Hola, sí. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muy bien. Mi exposición del día de hoy es hablar desde el punto de vista profesional. Desde hace 12 años acompaño en procesos psicosociales a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, por lo que hoy me es alarmante que existan iniciativas que vulneren sus derechos, cuando las estadísticas de estas problemáticas siguen siendo alarmantes. La información que les comparto es de la Guía para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Entidades Federativas, en APEA. Su propósito es apoyar a los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes, los grupos de GPA. La ENAPEA surge como una respuesta integral y multisectorial y de participación social, encaminada a la reducción del problema del embarazo en adolescentes en el país, el cual es una clara expresión tanto de la desigualdad social y de género, como de la falta a los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente. La adolescencia es un periodo de vida entre los 10 y 19 años, que puede ser segmentado con base en la ENAPEA para efectos de análisis en 2 etapas, de los 10 a los 14 y de los 15 a los 19 años. Se trata de una fase crucial para el desarrollo de las personas, ya que las experiencias, conocimientos y habilidades de que se dispongan tendrán implicaciones muy importantes en la manera de cómo enfrentan diversos desafíos que incluyen sus relaciones interpersonales, la construcción de su identidad y el desarrollo de aptitudes para el ejercicio de la ciudadanía que figuran sus oportunidades de participación. En el ámbito de la sexualidad, los cambios característicos de este periodo están afectados por los factores culturales y de crianza, que se manifiestan en aspectos tales
como las valoraciones que las y los adolescentes construyen con su propio cuerpo y el de las demás personas, el modo en que experimentan sus relaciones como mujeres o como hombres, en el reconocimiento de sus intereses afectivos o sexuales, en la capacidad para tomar y asumir, en la capacidad para establecer proyectos de vida y actuar en coherencia, y en el modo en que se comunican y establecen vínculos y límites en los planes afectivo y sexual. En el enfoque de los determinantes de la salud en relación con el embarazo en adolescentes, plantea que las decisiones concernientes a la sexualidad y procreación trascienden el hecho biológico y circunstancial de la relación sexual para configurarse como una experiencia en la que confluyen roles de género, actitudes, conocimientos, creencias y prácticas sociales, elementos a su vez determinados por aspectos como los contextos culturales, geográficos, económicos, políticos, y así como por el acceso efectivo a los servicios de salud y educación. La falta de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres como resultado de los altos índices de inequidad de género, violencia y abuso sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, el uso inadecuado de los mismos, las carencias en las redes de asistencia y múltiples barreras de orden social, económico, cultural y administrativo para acceder a los servicios de salud y educación constituyen los principales factores por los que se problematiza el embarazo en adolescentes. Como premisa básica de la ENAPEA, enfoca el embarazo en la adolescencia como una de las situaciones en que mejor se evidencian las inequidades sociales de justicia y de género, al implantar condiciones de vulnerabilidad para las adolescentes en particular, así como para sus hijas e hijos. Se trata de un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a que acarrea múltiples consecuencias, no solo en este campo, sino también en el desarrollo social en general. Desde esta perspectiva, este problema es considerado una puerta de entrada al círculo de la pobreza o a un reproductor de esta. Menciono el diagnóstico realizado por la ENAPEA, quien expone el embarazo adolescente en múltiples dimensiones. La primera es salud. Constituye una problemática de salud cuando se encuentra asociado con un nivel de mortalidad materna. Esto en el grupo de edad de los 10 a los 14 años y trae como consecuencias para sus hijas e hijos bajo peso al nacer y nacimientos prematuros. Educación. El embarazo durante la adolescencia se asocia con la interrupción, abandono de la educación formal, que conlleva a la pérdida de oportunidades de desarrollo de capacidades que permiten a las adolescentes acceder a una mejor calidad de vida. La baja escolaridad que alcanzan estas adolescentes y la dificultad para volverse a reinsertarse en el sistema escolar tiene un efecto negativo en la formación del capital humano. En la productividad económica, tanto la maternidad como la paternidad tempranas limitan las oportunidades laborales de los hombres y las mujeres. Ser madre o padre durante la adolescencia afecta patrones de participación laboral, las opciones ocupacionales y por ende las trayectorias laborales. El efecto que sufre la madre joven se suele transmitir a su hija o hijo, que empiezan con una vida ya de desventaja, con lo que se perpetúa en un ciclo intergeneracional de marginación, exclusión y pobreza. Exclusión. El embarazo adolescente genera frecuentemente un estigma social, así como la discriminación, la desaprobación y el rechazo familiar. En el caso de las niñas que ya han sido madres, sin duda su futuro quedará determinado por el inicio temprano de la maternidad, sin contar con los apoyos que les permitan superar esta situación que incrementa su vulnerabilidad. En el desarrollo humano, el proyecto reproductivo de las adolescentes en los sectores con menor escolaridad y probablemente en condiciones de mayor pobreza se inicia tempranamente y no solo se reduce a sus oportunidades en este periodo de vida, sino que las mujeres viven el embarazo en la adolescencia, sino que las mujeres que viven el embarazo en la adolescencia tienen mayor probabilidad de vivir un segundo embarazo antes de terminar con este ciclo vital. Son proclives en este mismo sentido a tener varios hijos e hijas a lo largo de su vida.
La concurrencia de embarazos en condiciones de vulnerabilidad o cuando no sean deseados limitan el desarrollo de las mujeres y su familia al afectar su salud, calidad de vida, capacidad reproductiva y posibilidades de educación. Autonomía. El embarazo temprano afecta el potencial de desarrollo, el empoderamiento, la participación y el ejercicio de ciudadanía de las adolescentes. Muchas madres menores de edad están unidas por lo regular en relaciones subordinadas, con lo que se acentúan, ¿sí me escuchan, perdón? Por lo que se acentúan las condiciones desfavorables a su crecimiento personal. Derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, basados en la libertad, la dignidad y la igualdad, y son inherentes a todos los seres humanos, de los que son parte inalienable, integral e indivisible. Para que estos derechos puedan ser ejercidos por las y los adolescentes, existen dos condiciones fundamentales: la educación integral en sexualidad impartida desde una institución escolar y a los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes. La elevada incidencia del embarazo en adolescentes en México es una muestra de las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y es evidente la necesidad de actuar desde diversos ámbitos para lograr que este grupo etario pueda ejercerlos. Una de las principales razones por las que el embarazo y la maternidad adolescente han sido considerados un problema social es que en la mayoría de los casos la situación de embarazo-maternidad puede impedir o dificultar la trayectoria escolar de las y los adolescentes, especialmente las mujeres, y afectar en términos generales su proyecto de vida. La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niñas, niños y adolescentes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderan para disfrutar de salud, bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. UNESCO 2018. El costo social de restringir el acceso a la educación integral sería enorme, principalmente para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Los derechos humanos son progresivos y esta iniciativa es un claro retroceso. Por eso digo no al PIN parental. Muchas gracias, Denise Alejandra Jasso Vargas, por su participación. Daría el uso de la voz a María Silvia Aguirre Lares. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias María por Silvia. la oportunidad. Por favor, ¿me pueden dar acceso a compartir la pantalla? Me parece que ya está dado el acceso. Ok, sí, aquí está. Cuenta con 10 minutos. Gracias. Bien, mi participación se ubica en el rechazo al PIN parental de manera clara. Parto de un principio por el que me animé a participar en estas mesas. Uno de este principio es que quisiera confiar en que las diputadas y los diputados de esta legislatura en el estado de Chihuahua se alimentan de argumentos, de información, que se preocupan por los conocimientos que tienen, por conflictuarlos, que analizan todo esto para tomar decisiones. Y en este principio y en esta confianza inicial es como me animé a participar en esta mesa, y por supuesto en una confianza de que quienes están aquí como legisladoras lo están haciendo con todo el profesionalismo y con toda la seriedad de lo que implica la responsabilidad. ¿Sí? No quisiera dejar de lado que aunque ya se ha repetido en muchas ocasiones en la prensa, en las mesas, en los análisis, etcétera,
que tenemos un marco normativo. Yo solo quiero aludir a este que tenemos, que es la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la cual somos quienes trabajamos al servicio del Estado, debemos ser garantes de que el marco normativo se cumpla, al mismo tiempo que como desde nuestro papel en la ciudadanía podemos utilizar los cauces, diferentes modos de participación para que este también pueda ser modificado. Y bueno, yo quiero resaltar aquí la Rectoría de la Educación pegada con relacionada con lo que la maestra Claudia Alonso decía de la importancia de que un proyecto de nación y que una sociedad se vea representada en ese proyecto. Imaginemos múltiples programas educativos, múltiples contenidos, múltiples y la enorme brecha de desigualdad que generaría, ¿no? Nuestro artículo 3 habla del enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, el interés superior de niñas, niños y adolescentes por sobre los derechos de las personas adultas y la responsabilidad y prerrogativa que tiene el Estado de determinar Se le apagó el sonido. Se puso en mute. ¿Está ya? Sí. Sí. Sí, aunado al mismo tiempo que estos programas deben tener una perspectiva de género, ya no es posible que estemos discutiendo que no debiera tener esta perspectiva de género, es un desconocimiento y por supuesto menos en el caso de nuestras diputadas y diputados, ¿no? Y la inclusión de la educación sexual y reproductiva, entre otras. En el artículo 3 habla de los responsables, de papás y mamás, de responsables de familia. Y su responsabilidad tiene que ver con que sus pupilos, sus hijas, sus hijos, concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, ¿sí? En ese ámbito está su responsabilidad. Quiero moverme al centro de mi participación y me voy a referir aquí, es que luego no veo, voy a utilizarlo así, disculpen porque luego no veo el reloj. Bien, quiero referirme aquí a que la investigación genera conocimiento y provoca decisiones, ¿sí? A que es muy útil cuando esta información, cuando estos datos provienen de instancias y de personas profesionales formadas para la investigación, que aportan conocimiento y que con ello y que gracias a ello se pueden tomar decisiones de diferente tipo, incluyendo las políticas contra ese otro escenario en donde podremos tener mucho sentido común y buenas intenciones, y quizá lo hablaremos mucho y quizá lo compartamos con muchas personas, sin embargo, está privado de prejuicios, está privado de sentido común que no nos lleva a tomar las decisiones adecuadas para la realidad social. Quiero presentarles entonces unos resultados preliminares de una investigación que está en curso en estos momentos, que tiene alcance estatal y que indaga sobre las actitudes y conocimientos sobre la educación de la sexualidad en las escuelas primarias generales y secundarias técnicas del subsistema federalizado. Tenemos resultados preliminares y me da gusto que mi compañera y mi compañero de investigación estén aquí presentes. No voy a resaltar algunos de ellos y como el título lo dice, indagamos actitudes y conocimientos sobre la educación de la sexualidad, considerando que esta es un concepto complejo que ya se ha discutido a nivel internacional, nacional y regional y que llevó a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, entre los cuales está nuestro país, a que signaran esta conceptualización de sexualidad que, como ustedes pueden leer, no se refiere solo a la parte biológica, sino que tiene
una serie de dimensiones, recibe influencias y se vivencia y expresa por medio de diversas maneras, ¿no? Entonces, en este marco de sexualidad es como se trabaja el currículo de la educación sexual integral que en el Consenso de Montevideo al inicio de la segunda década nuestro país también firmó y que explícitamente habla de la educación integral de la sexualidad, la cual puede recibirse desde lo informal, formal, no formal. Sin embargo, en la escuela pues tenemos el currículum, la parte esta intencionada que nos permite considerar la etapa de desarrollo de las niñas y los niños en esta atención a la educación de la sexualidad. Miren ustedes, en esta investigación con los resultados preliminares que voy a dar a conocer, tenemos una recopilación de respuestas que fue vía electrónica, no fue presencial, fue electrónica por la situación de la contingencia, y participaron docentes frente a grupo, personal con funciones de dirección y de asesoría y acompañamiento y 20,718 responsables de familia. Resalto este número porque es la población que más participó. Y quien diga que los responsables de familia no tienen acceso a la participación en la escuela, están desconociendo que tenemos una enorme trayectoria en el sistema educativo de trabajo conjunto y de trabajo colaborativo entre escuela y familia. ¿Es suficiente? No. ¿Es el pertinente? No podemos quedarnos en nuestros laureles. Sin embargo, esta comunicación, esta colaboración histórica de la escuela y de la familia permite que ambos reconozcamos los ámbitos de una y de otra. Por ejemplo, la familia es la primera instancia socializadora. Nadie se lo disputa. Educa desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Transmite los códigos, las costumbres, los valores, las expectativas y, por supuesto, educa en sexualidad. Pero ¿desde dónde se educa en sexualidad en la familia? Mucho de este trabajo que hacen papás y mamás seguramente viene de la escuela misma, del tránsito de la escuela que estos responsables tuvieron en su infancia, en su adolescencia, en su vida adulta. Estas más de 20,000 responsables de familia son de los 67 municipios del estado. Obviamente Juárez y Chihuahua son quienes se llevan la mayor parte de la participación porque así está nuestro estado. Pero tenemos de Maguarichi, de Morelos, del municipio de López, La Cruz, etcétera, de los 67 municipios. Y el sexo de quienes participaron, pues mayoritariamente son mujeres porque, como es bien sabido, son los sujetos femeninos o somos los sujetos femeninos quienes más nos ocupamos de la educación en la familia. Para que vean que la composición en la religión está variada también, aunque obviamente cargada hacia el catolicismo como lo es a nivel nacional también. Esto es, no hicimos un recorte de personas que tuvieran determinada adscripción religiosa, sino que acudimos a todo mundo. Y tenemos las preguntas que, una muestra de preguntas que se les tomó a los responsables de familia. Yo voy a dar aquí una breve muestra, son nada más 10 ítems. En por ejemplo. Si gusta concluir, se ha terminado su tiempo. Gracias. En por ejemplo, en donde nos dice que los contenidos de la educación sexual sí nos interesa y lo reforzamos en la casa, que trabajamos sexualidad en la casa, que reconozco que tiene derechos sexuales y que es importante hablar de los temas de la sexualidad, además de que la educación de la sexualidad en la escuela no promueve las relaciones
de sexuales a temprana edad y la importancia de abordar el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos. Finalmente, yo quisiera decirles que reconocen que los temas de sexualidad deben tomarse de manera colaborativa entre la escuela y la familia. De educación sexual integral se habla, y yo les pediría a las diputadas y diputados que discriminen entre el manejo de argumentos y el manejo de prejuicios. Gracias. Gracias, María Silvia Aguirre Lares, por su participación. Me permito nombrar a la siguiente expositora. Ella es Rosa Verónica Terrazas Aragonés, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme un segundito. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión, espero contar con la atención principalmente de las legisladoras presentes en esta mesa de análisis y de todas las personas interesadas en este tema. Mi nombre es Verónica Terrazas Aragonés, soy psicoterapeuta clínica, especialista en el acompañamiento psicosocial a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Presido el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma. Sabemos que este tema que nos atañe en esta ocasión es muy complejo y existen muchos aspectos a considerar al respecto. En esta ocasión les hablaré desde mi experiencia atendiendo a familias que han sido víctimas de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Por consiguiente, mi postura es en oposición. Y quiero poner en el centro de la reflexión ¿cuál es la finalidad del PIN parental y de esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién se pretende beneficiar? ¿Se trata de proteger? Y si así es, ¿a quién y de qué? He seguido en lo posible las exposiciones que se han presentado anteriormente en el transcurso de estos meses, del mes anterior y este. Varias de ellas con datos y estadísticas muy sustentadas, otras hablando desde su experiencia profesional, principalmente las y los docentes, y otras participaciones que no quisiera recordar por la falta de pensamiento crítico o lógico, pero todas muy válidas. Espero verdaderamente que este ejercicio de participación ciudadana realmente logre su cometido y permita a ustedes, quienes tendrán la responsabilidad de legislar, hacer un trabajo ético, profesional y comprometido con la responsabilidad de proteger y fortalecer los derechos de las niñas y adolescentes. Que entiendo yo, ese es el interés de todas las personas involucradas en esta iniciativa. Es una realidad que la educación supone una poderosísima herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Acaso no es lo que estamos buscando? Entonces, debería de quedar claro que es fundamental incidir con mucha fuerza en la infancia, cuidarla, mimarla y educarla con especial atención. Es decir, educar desde la infancia bajo un respeto a la dignidad de la persona, en un ambiente libre de violencia y discriminación, fomentando la validez del pensamiento y opiniones de todas las niñas, niños y adolescentes por igual. Claro está, basada en las habilidades socioemocionales y el desarrollo psicosocial de la niñez y de la adolescencia, teniendo en cuenta las desigualdades y las características específicas que atraviesa a cada niña, niño y adolescente en el camino del desarrollo de su personalidad. A esto se le llama transversalización de la perspectiva de género en la educación. Teniendo claro, por si no lo está aún, que la perspectiva de género
es una metodología de análisis científica sobre la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y además plantea mecanismos para atenderla y fomentar la cultura de paz. A través de la educación basada en las habilidades socioemocionales y obviamente en el acceso a la educación sexual integral, se facilita el desarrollo de emociones, de valores, de comportamientos, de actitudes, de opciones de elección futuras de niñas, niños y adolescentes que permite que se sientan con seguridad, fortaleza, confianza, placer, solidaridad, comodidad, autonomía, independencia, estar alerta y poder denunciar. Así es como se logra una autoestima y un autoconcepto saludable, no negándoles el derecho a la información. Según la UNESCO, la educación integral en la sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, como ya lo comentó Denise en su participación. Y su propósito es dotar a las niñas, niños y adolescentes en conocimientos basados en datos empíricos, habilidades y actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de su vida, de su salud, del bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectarán su propio beneficio y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de toda su vida y velar por ellos. ¿Acaso eso no es lo que queremos todas las personas adultas responsables para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado? La educación sexual integral básica es una herramienta crítica para la prevención y detectar el abuso sexual infantil. Una de las muchas de las problemáticas que tenemos en México es el primer lugar de abuso sexual infantil, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tiene que ver con la falta de salud sexual. El diagnóstico sobre la situación de abuso sexual infantil en el contexto de violencia hacia la infancia en México, elaborado por Alumbra y presentado ante el Senado en el 2019, arroja que se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Fíjense, de cada 1000 casos de abuso, se denuncia solo 100 casos, pero de esos 100 casos, solo 10 van a juicio. ¿Y qué creen? Solo 1 se condena. El porcentaje de impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es del 99%. Se identificó que a una niña, niño, adolescente tarda en un promedio 20 años en poder hablar sobre la violencia que sufrió. Y el delito de abuso sexual prescribe entre 5 y 10 años según cada estado del país. En el hogar se sufren 4 de 10 agresiones y 4 de 10 son contra menores de 15 años. En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser el padrastro en el 30% de los casos, los abuelos en el 30% de los casos y los tíos, hermanos y cuidadores en el 40% de los casos. En las edades de 6 a 11 años, los abusadores suelen ser maestros, el 30% de los casos, y sacerdotes o líderes religiosos, 30% de los casos. El 40% de los agresores fueron violados en su infancia
y 1 de cada 5 niños violentados se convertirá en agresor cuando crezca. Con todo este panorama, creo que debería quedar completamente clara la importancia de la educación sexual integral. Además de que existen pruebas significativas del impacto de esta sobre el comportamiento sexual y la salud. Las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes coincidimos con Save the Children en que es muy preocupante la iniciativa del PIN parental, porque vulnera el ejercicio de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, colocándolos en una situación de riesgo en un país en el que los niveles de violencia cada vez son más altos, incluyendo la violencia sexual y la discriminación. Y no se puede ocultar lo que pasó en el mundo, en México y específicamente en Chihuahua desde el inicio de la pandemia. Se incrementaron considerablemente los índices de mujeres víctimas de violencia a manos de sus parejas y la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, evidenciadas principalmente por las llamadas al 911. No satisfechos con esto, con lo anterior, esta iniciativa, al ser aprobada, traerá como consecuencia diversas problemáticas, como el incremento en la violencia familiar y la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, la transmisión de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, el embarazo en edades tempranas, el acoso escolar, la discriminación, la homofobia, la trata de personas, el suicidio, que por cierto somos uno de los estados con más índice de suicidio infantil juvenil, entre otras. Por último, las autoridades estatales deben de garantizar la implementación de campañas y espacios de formación permanentes dirigidos a madres, padres, cuidadores, docentes y a la comunidad educativa sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, incluyendo el derecho a la salud sexual y reproductiva y el libre del desarrollo de la personalidad. Estas acciones con el fin de generar los conocimientos y actitudes para que ahora sí, después, las madres y los padres y cuidadores puedan dar orientación y dirección apropiada con un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género a sus hijas y a sus hijos. Por lo contrario, el PIN parental deja en sus manos a madres, padres y tutores la decisión de que niños, niñas y adolescentes reciban o no cualquier tipo de información sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos, lo cual vulnera directamente los derechos de la infancia a la salud, la protección contra la violencia y la participación. Para concluir, sin información no hay prevención. Sin el derecho a una información científica para niñas, niñas y adolescentes, serán responsables de lo que les suceda y de lo que ellas y ellos ocasionen. Muchas gracias. Gracias, Verónica Terrazas Aragonés. La siguiente participación es de Jorge Herrera Valderrábano. Jorge, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchó? Sí, ya te escuchamos. Tienes el uso de la voz por 10 minutos, Jorge. Gracias. Yo soy Jorge, estoy en la Ciudad de México, tengo una organización que se llama DILO, Escuelas Incluyentes. Nosotros hemos estado impulsando políticas incluyentes para la comunidad LGBT en espacios educativos y también soy titular de la Comisión de Educación en la Coalición Mexicana LGBTTI+. Ya se ha hablado de mucho en esta mesa. Yo creo que yo quiero abordar como la otra cara de la moneda, ¿no? Yo creo que las familias tienen una preocupación sobre los contenidos específicos, específicamente para evitar que docentes hablen de temas de sexualidad y diversidad
bajo el argumento de que se está hipersexualizando, ¿no?, a las infancias y mostrándoles que existen orientaciones sexuales, identidades de género distintas a la heterosexualidad o a las personas cisgénero, etcétera, ¿no? Yo voy a mostrar más bien las necesidades de estudiantes que son homosexuales, que son bisexuales, que son trans, que son parte de la población LGBT y que también pues tienen derechos y que requerimos procurar sus necesidades. Quisiera nada más comenzar como leyendo estas frases brevemente, ¿no? Tenemos cifras que muestran una necesidad grande de implementar educación integral en sexualidad en las escuelas. 1 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 30 años ha tenido infecciones de transmisión sexual, según el Centro de Estudios de Género de la UNAM. México tiene la mayor tasa de natalidad de mujeres adolescentes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya también estaban mencionando aquí que pues ocupamos de los primeros lugares en abuso sexual infantil dentro de este grupo de países. Y bueno, pues también tenemos el segundo lugar en casos de violencia contra la comunidad LGBT en la OEA, ¿no? Que pues también es muy, muy preocupante eso. Solamente después de Brasil, y pues sabemos que Brasil tiene una política desde el gobierno muy, muy fuerte en contra de la población LGBT, ¿no? Y bueno, un poco también como para reflexionar sobre, bueno, realmente cuándo descubrimos nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, ¿no? O sea, esta gráfica es de una encuesta de CONAPRED, que es una encuesta que se aplica exclusivamente a personas que se reconozcan como parte de la población LGBTTI+, o sea, que sean homosexuales, trans, lesbianas, bisexuales, intersexuales incluso. 17,000 personas fueron encuestadas alrededor del país, y aquí pues vemos cómo las etapas de descubrimiento de la orientación sexual y de la identidad de género sucede durante la infancia y la adolescencia. Son etapas de curioseo y de descubrir sobre la identidad, la personalidad, la sexualidad de una persona, ¿no? Y pues por eso hay que preparar a las escuelas para que sepan cómo lidiar con estos temas. O sea, a estas infancias y estas adolescencias que están descubriendo sus orientaciones sexuales, ¿qué docentes les están apoyando, no? A estas infancias y adolescencias que están descubriendo su identidad de género, ¿qué escuelas están preparadas para recibir, para apoyar y para acompañar todos estos procesos, ¿no? Que pues deberían de ser todas las escuelas, ¿no? Por eso pues sí hay que implementar este tipo de estrategias y para poder decirles a docentes qué hacer en caso de preguntas al respecto, o qué hacer al atestiguar ofensas relacionadas a cuestiones de género, de sexualidad, ¿no? Esta encuesta también muestra que 1 de cada 5 estudiantes LGBT reconocidos ya como parte de la población LGBT, ha enfrentado discriminación en la escuela, y en este análisis las personas a las que más se le había negado la posibilidad de estudiar, se encontró que fue a estudiantes trans. Y pues es aquí cuando se comienza a evidenciar que pues México sí atraviesa una grave situación de violencia escolar, cuando vemos cifras y vemos estudios que tratan de vislumbrar esta realidad. Este es un informe que no me voy a adentrar mucho a esto, nada más lo quiero mencionar para que lo conozcan, para que lo consulten después en Google, lo que sea. Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, se publicó en 2010 por UNICEF y la SEP, se encuestan o se analizan 396 primarias y secundarias, y bueno, pues se muestran algunas cifras que demuestran que existen ofensas hacia la población LGBT o ofensas por las actitudes o las expresiones de género de las personas, ¿no? También tenemos la segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género, que fue realizada por organizaciones de la sociedad civil, pero que esta nos permite ver cómo estudiantes sienten inseguridad, han escuchado comentarios ofensivos, han vivido agresiones por su orientación sexual, por su expresión de género. La encuesta también dice que el personal de la escuela hace muy poco para prevenir el acoso y la violencia. Se menciona que solo 1 de cada 4 docentes, o sea, un 25%, intervino al escuchar comentarios ofensivos por orientación sexual e identidad de género, y solo 1 de cada 5 intervino al presenciar violencia. Entonces, pues la gráfica muestra aquí, ¿no?, que estudiantes LGBT sienten más inseguridad por su orientación sexual, por su expresión de género, más que por otras cuestiones como puede ser el color de piel o incluso discapacidades, ¿no? Y esto también puede explicarse mucho a partir de la falta de normatividad y de políticas que se asegure de que estudiantes LGBT cuenten con espacios educativos incluyentes. Digo, no es de extrañar escuchar todas estas cifras y testimonios cuando pues, no existen políticas que protejan la discriminación y acoso en reglamentos internos, ¿no?
No somos el único país con esta situación de violencia hacia la población LGBT en escuelas, pero sí somos el país con los peores niveles en el tema. Somos el primer lugar en acoso verbal por cuestiones de orientación sexual en la escuela, ¿no? Y esto es un informe de Gleason, una organización internacional que hace un comparativo de 7 países de América Latina, y pues también se ve que en tema de expresión de género, México ocupa el segundo lugar en acoso verbal por cuestiones de expresión de género, ¿no? Entonces, pues sí hay una necesidad de implementar estrategias para abordar estas situaciones, porque también vemos cómo hay una relación aquí esta gráfica me encanta porque muestra en todos los países cómo hay una correlación entre bullying, o sea, vivir acoso verbal, y el ausentismo por parte de estudiantes, y la depresión, aquí lo vemos, ¿no? Niveles altos de victimización, niveles altos de depresión, niveles altos de victimización, niveles bajos de autoestima también, ¿no? Entonces, pues sí es como básico el implementar estrategias. Y bueno, pues tenemos un ejemplo aquí de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que nada más no me voy a adentrar mucho porque también sé que ya lo han hablado varias veces, nada más quiero decir que pues docentes y las escuelas tienen que también estar preparadas para enseñar estos contenidos, ¿no? De cómo vas a enseñarle a estudiantes que tienen el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, ¿no? O que tenemos, personas jóvenes, el derecho a recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad en la escuela. Que tenemos el derecho a la identidad sexual, ¿no? ¿Cómo un docente va a saber enseñar esto si ni siquiera saben abordar temas de género, cuerpo y sexualidad, ¿no? Entonces, pues este tema de a quién pertenece la responsabilidad de la educación y a quién debe beneficiar, como más adentrados ya al tema del PIN parental, digo, es que yo creo que hasta la pregunta ofende, ¿no? Y la misma pregunta de a quién pertenece la responsabilidad de la educación pone en riesgo el Estado laico mismo al abrir brechas para que se infiltren grupos de interés, que no necesariamente tienen que ser grupos religiosos, como mencionó Claudia, ¿no? Grupos variados que quieren inmiscuirse en el sistema educativo, ¿no? Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que se trata de evitar con el Estado laico, y eso es a lo que está abriendo la oportunidad temas como el PIN parental, ¿no? Entonces, pues más allá de hablar de los riesgos del PIN parental o de a quién pertenece la responsabilidad de la educación, a quién debería de beneficiar, que debería de beneficiar obviamente a niños, niñas y adolescentes, creo que más bien deberíamos de hablar de por qué sí incorporar la educación sexual integral, ¿no? Y pues hemos visto que sí necesitamos detectar oportunamente casos de violencia de género en la escuela y de violencia sexual en la infancia y adolescencia. Sí necesitamos generar herramientas de salud para prevenir infecciones y embarazos en población joven. Sí necesitamos abordar las vulnerabilidades de acoso y de discriminación en la escuela mediante la información basada en evidencia sobre nuestros cuerpos, sobre temas como el consentimiento, ¿no? Incluyendo obviamente herramientas para prevenir la violencia. Y pues obviamente garantizar el derecho a la educación y a la información. Deberíamos de dejar de lado las iniciativas que están atentando contra derechos como el PIN parental y más bien voltear a ver a lo que sí está funcionando en términos de promoción del respeto y garantía de derechos en la escuela, como pueden ser esta política en la Ciudad de México de uniformes neutros por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el que se establece que estudiantes pueden utilizar el uniforme que quieran, que cumpla con sus necesidades, ¿no? Personales, identitarias, ya sea una falda, ya sea un pants, ya sea lo que sea, ¿no? Obviamente también para evitar situaciones de violencia y de discriminación y de acoso por estas razones, ¿no? Y nada más quería hablar de este modelo presentado por Michoacán, que creo que también es un ejemplo que debería de seguir Chihuahua, ¿no? El modelo curricular para la transversalidad del enfoque de género en la educación formal en el estado de Michoacán, que es, bueno, esto fue publicado por la Secretaría Estatal de Mujeres en conjunto con la Secretaría de Educación, y bueno, pues ahí es un compromiso que está tomando el gobernador sobre estos temas, ¿no? Y ya concluir diciendo que pues las escuelas sí tienen una gran necesidad de prepararse para abordar todos estos temas que pues incluso por ley se deben de incluir en las clases, ¿no? Como el tema de incluir la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Y hay que brindarle herramientas al personal docente, al personal de la escuela, para acompañar los procesos de descubrimiento de sexualidad de estudiantes, de todos los estudiantes, de todos, ¿no? El PIN parental representa una barrera para aquellos programas públicos, organizaciones sociales que pretendan generar estrategias
para prevenir la violencia escolar, detectar situaciones de abuso sexual infantil, brindar herramientas para la promoción de la salud, y eso es algo que afecta a todas las personas, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, estudiantes trans, estudiantes cisgénero. Por eso, desde la Coalición Mexicana LGBTQI+, hacemos un llamado a que se vote en contra de esta legislación llamada PIN parental en el Congreso de Chihuahua, porque pues consideramos vulnera los derechos de infancias y de adolescencias diversas. Muchas gracias, aquí dejo mi contacto para comunicaciones y pues si hay una duda, adelante con la conversación. Gracias, Jorge, por tu participación. No sé si por parte de mis compañeras haya alguna duda. También aprovecho para mencionar que desde hace rato nos acompaña también la diputada Marta Lemus, a quien no había mencionado que se encontraba ya en este proceso de mesas técnicas. Me permito pasar a la siguiente participación, que es de Aleida García Aguirre. No sé si se encuentra con nosotros. Aquí estoy. Aleida, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Mi nombre es Aleida García Aguirre. Soy maestra en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas y estoy terminando mi doctorado en la misma materia. Vengo hoy aquí a hablarles como mujer investigadora de la educación y sobrevida para comprender cómo se forman los sujetos en el cruce de múltiples instituciones, tradiciones y expectativas del futuro. Me ha interesado especialmente cómo se cruzan la experiencia familiar y la experiencia escolar en la infancia y en adolescencia temprana. Les diré algo de sentido común. Nuestra familia, en términos de raza, clase y organización, nos habilita para construir una idea del mundo y quiénes somos nosotros en ese mundo. ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Qué futuro podemos imaginar para nosotros? Lo que es admisible e inadmisible. La escolarización, por su parte, nos coloca en el mundo desde coordenadas diferentes, en instituciones y organizaciones comunitarias. No sé si gusta apagar su cámara, igual para que no se corte el sonido, Aleida. Gracias. Listo, a ver si se escucha mejor. La escolarización, por su parte, nos coloca en el mundo desde coordenadas diferentes. En ese espacio nos encontramos con otros pares generacionales que provienen de familias, tradiciones y organizaciones comunitarias que divergen en mayor o menor grado de nosotros. Y en el espacio escolar, la organización y la relación con nuestros pares y con los profesores es cualitativamente diferente a la de nuestros hogares. Desde la experiencia escolar, aprendemos a nombrar cuestiones del mundo que antes no veíamos, no porque no existieran, sino porque no teníamos las bases para conceptualizarlas. En buena medida, porque mientras estamos en el seno familiar, el mundo parece más o menos homogéneo. Así, por ejemplo, en diferentes momentos de la historia, la escuela ha habilitado espacios, tiempos y conceptos para que la diferencia racial sea reconocida. No obstante, lo que hacemos con el descubrimiento de esas grietas de diferencia, es decir, si lo nombramos injusticia o naturaleza, es consecuencia no solo de las palabras de los profes, de las lecturas que hacemos, sino también de aquello que hemos aprendido en nuestra familia, en los juegos infantiles, en otras instituciones como las iglesias y las organizaciones sociales en las que nos involucramos. Ninguna institución moldea definitivamente a los sujetos. En las investigaciones educativas se han escrito bibliotecas enteras para determinar si la escolarización está deliberada o subterráneamente involucrada en procesos de reproducción del mundo social o en la subversión de este. Esta discusión no está resuelta. Lo que es un consenso es que la escolarización, es decir, la apertura de un espacio exclusivo para aprender, habilita a las niñas y adolescentes para ampliar su comprensión del mundo y el lugar que ellos ocupan y quieren tener en la organización social. Por ejemplo, la escolarización ha contribuido para que los jóvenes que provienen de familias migrantes de bajos recursos y sin escolarización lleguen a pensarse como ciudadanos plenos y demandar cosas en las que todos podríamos estar de acuerdo, como la democratización de la vida social. Sin embargo, y este es otro consenso al que hemos llegado, ser escolarizado, es decir, atravesar un currículum, espacio, tiempo escolar, no es condición necesaria para complejizar la mirada sobre el mundo.
La organización del currículum, las dinámicas escolares que se incentivan en la escuela, la articulación del currículum escolar con programas extraescolares, las buenas prácticas docentes, los vínculos entre escuela, responsables de familia y comunidad y los presupuestos adecuados permiten en conjunto que una expectativa planteada en el terreno escolar sea alcanzada. Como muchos de los que estamos aquí, yo fui escolarizada en el sistema de educación pública, desde kinder hasta posgrado. Inicié mi escolarización a finales de los 80s. Muchas discusiones, que ahora conozco como historiadora de la educación, muchas discusiones tuvieron lugar para que yo accediera a una forma de educación sexual que, vista en retrospectiva, pareciera insuficiente. Sin embargo, esa misma educación sexual, en conjunto con un programa social público, aunque pareciera insuficiente, fue la que me permitió reconocer mi experiencia de abuso sexual. Cuando la UNICEF y la UNESCO sostienen que la educación sexual contribuye a identificar y prevenir el abuso sexual, se refiere a lo que la escuela puede conseguir en personas como yo. Cuando yo era niña, empecé a vivir abuso sexual a manos de un hermano de mi padre, un abuso que se prolongó hasta mi adolescencia. Mientras mis primeros periodos de vacaciones escolares transcurrían, aprendí que mi voluntad y mi cuerpo no me pertenecían. Recuperar mi voz me llevó décadas y en ese proceso 2 programas fueron nodales. Primero, aquellos anuncios de los años 90 que se transmitían en las barras infantiles y repetían hasta el cansancio la consigna de ojo, mucho ojo. Esto lo recuerdo vívidamente. Esas cápsulas financiadas por Televisa con colaboración estatal me dieron pautas para validar el terror que yo sentía y de manera consciente idear tácticas para esquivar las situaciones que me ponían en riesgo. En segundo lugar, el punto final del ejercicio de abuso sexual sobre mí tuvo lugar cuando yo cursaba el tercero de secundaria, gracias al buen ejercicio docente y la sensibilidad de una orientadora. Fue ella la primera maestra que habló directamente de abuso sexual y sin que yo recuerde exactamente lo dicho en clase, su intervención me habilitó para pasar de víctima a sobreviviente. Es decir, para enfrentar al hombre adulto que me violentaba y advertirle que nunca más me volvería a tocar. A muchos de ustedes les parecerá que la intervención de la educación sexual llegó tarde en mi vida. Yo puedo decirles que llegó cuando pudo llegar, según las condiciones sociales, los contenidos curriculares y las prácticas docentes de mi generación. Llegó gracias a la terquedad de investigadores, docentes, responsables de familia y hacedores de política que defendieron mis derechos antes de que yo los conociera. Esos 2 programas, formalmente desarticulados, aunque articulados en mi experiencia, fueron los asideros para detener la violencia. Es decir, gracias a que la escuela intervenía sobre mi concepción del mundo, mis derechos y el valor de mi voluntad, pude imaginar un futuro en el que la violencia a la que yo era sometida ya no tenía lugar. De esto hablamos cuando decimos que la escuela no anula aquello que aprendemos y vivimos en el seno familiar, sino que lo complejiza y al hacer esto nos da mayores herramientas para vivir una vida plena, saludable y libre de violencia. Cuando la UNICEF sostiene que la educación sexual integral contribuye a identificar y prevenir el abuso sexual, se apoya en investigaciones independientes y arbitradas que consideran resultados de exámenes de conocimiento, pero también los relatos de vida en donde es posible identificar el sentido que en la práctica cobran los aprendizajes escolares. Una de las anotaciones más importantes de la UNICEF y de la UNESCO es que para obtener los resultados esperados de la educación sexual es importante que ésta sea integral. Es decir, que esté basada en estudios y que verse sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, con el propósito de dotar a las niñas y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actividades y valores que los empoderarán para disfrutar la salud, bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. La educación integral en sexualidad, sigue la UNICEF, debe desempeñar un papel esencial en la transición entre niñez y adolescencia y entre adolescencia y juventud y edad adulta, pues en cada etapa nuestros cuerpos y las relaciones que entablamos se transforman. Asimismo, en estudios regionales, la UNICEF promueve las buenas prácticas en educación integral en la sexualidad. Esto quiere decir que no es suficiente con incluir contenidos curriculares, sino que es necesario crear un programa de intervención sistemática en el terreno escolar y más allá de este,
en donde la labor de docentes, directivos, responsables de familia, programas de asistencia social y salud, naturalicen las conversaciones apropiadas a nuestra edad sobre nuestro cuerpo, sexualidad, relaciones y derechos humanos. Estas mismas conversaciones deben servir para desnaturalizar las violencias en las que, con independencia del amor de nuestra familia, pueden estarnos afectando. Y este es el objetivo de mi participación y con esto concluyo. Decirles que me opongo a la censura de la educación sexual en las escuelas públicas, porque si tal censura hubiera existido en mi generación, posiblemente mi paso de víctima a sobreviviente habría llevado más tiempo. Y porque quiero que las niñas y jóvenes tengan más herramientas que yo para vivir libres de violencia y plenamente. Pero también decirles que no es suficiente con sostener estos temas en la currícula de las escuelas. Es urgente organizar programas integrales que nos involucren a todos. No al PIN parental. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Aleida. En este momento pasaríamos el micrófono a Irma Yasmina Araiza Delgado. No sé si se encuentra con nosotros. Irma Yasmina. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Sí, voy a compartir pantalla. Nada más para confirmar si se ve. Apenas se está abriendo. Ahí está. Ok, bueno. Buenas tardes, yo soy María Yasmina Araiza Delgado y mi participación consiste más que nada en evidenciar quiénes son los grupos, quiénes son las personas donde surge el PIN parental. Quiénes lo promueven, es decir, darle rostro, ¿sí? Sabemos todos quiénes lo promueven, pero darle rostro a los actos y de alguna manera a la plataforma política e ideológica que tiene. Sí, para esto voy a hacer uso de algunos artículos con el enlace, artículos periodísticos con el debido enlace para que después ustedes lo puedan compartir. Nos encontramos un artículo donde la ONU advierte pues, que el PIN parental contraviene la Convención de los Derechos de los Niños. En el Excelsior, Carlos Ornelas hace una descripción muy interesante en los términos de lo que es el PIN parental, pero de qué grupo específicamente proviene, y aquí habla de Vox. Pero entonces, ¿quién es Vox o qué es Vox? ¿Sí? Si nosotros lo googleamos rápidamente en Wikipedia nos aparece que es un partido político español fundado en el 2013 y Santiago Abascal es su presidente actualmente. Pero hay más, o sea, pues lo califican como de extrema derecha. Si nos vamos un poquito más hacia el Washington Post en español, pues él hace una descripción un poquito más, a lo mejor certera, ¿no? Partido machista como Donald Trump, xenófobo como Matteo Salvini, homófobo como Bolsonaro, autoritario como Marine Le Pen, y por ahí entre las linduras que tiene hay una que la subrayé, que ellos argumentan que entre algunas cosas la prostitución es una de las formas más seguras de tener sexo. Pero para Vox, ¿qué es Vox? ¿Sí? Bueno, él habla de un proyecto que se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida. Busca, entre otras cosas, expulsar al gobierno de tu vida privada. Y su discurso, o nuestro discurso, citándolos, nace de nuestras convicciones al margen de que si estas son más o menos populares. Entonces, buscando, nos encontramos de El Mundo, este diario, que Vox fue financiado por un grupo terrorista iraní, el CNRI, de origen marxista islamista, que figuró en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Podemos decir, bueno, lo están difamando, ¿no? Este periódico está difamando al Vox. Pues resulta que Vox reconoció que fue financiado.
Y no nada más esto, ¿sí? Fue un 80% de una campaña que le costó 1 millón de euros. Es decir, tuvo 146 donativos, casi 800,000 euros, de países como Canadá, Estados Unidos, Italia, Suecia o Alemania. Nos encontramos, pues, que Vox, o esta asociación terrorista, tiene acumulada un aproximado de 10,000 muertes. También entre las linduras que nos encontramos, pues que ya hay entre los mítines, participaciones que hacen en Vox, ya hay algunas saludos, algunas cercanías entre los grupos nazis, pero no nada más son infiltrados, porque pudiera haber infiltrados, ¿sí? Sino diputados, diputadas, representantes de Vox que tienen cercanía no nada más con grupos no españoles, sino con un grupo, por ejemplo, Ley y Justicia en Polonia, de posiciones ultracatólicas de la extrema derecha. Tenemos también miembros como Álvaro León Vaquero, que perteneció a la Vanguardia Nacional Revolucionaria, que es, si lo buscan en internet, pues encontrarán que es un grupo fascista skin, de los cabezas rapadas, que también perteneció al Frente Nacional, que es una formación, o tuvieron una formación ideológica muy parecida a la neonazi, ¿no? Democrática Nacional. Pero también nos encontramos que Vox protege acciones fascistoides de grupos que atacan a niños, ¿sí? A niños que llegan a ese país no acompañados. Y lo peor de todo es que acuña un término, MENA, ¿sí? Menores no acompañados, o sea, deshumanizar y eliminar a la referencia del término infancia. Es como que hay un poquito de contradicción, digámoslo de alguna forma. Nos encontramos, aquí no los voy a mencionar todos, pero hay una propaganda de Goebbels con 11 principios que Vox, con ejemplos muy claros, en ese artículo se mencionan, los invito a que lo lean, ¿sí? De las cabezas de Vox y de la plataforma ideológica que está manejando. Pero, ¿cómo se relaciona con México? Bueno, a lo mejor muchos partidos políticos pueden tener enlaces con representantes mexicanos o con simpatizantes mexicanos, Vox los tiene. Pero por ahí hay una entrevista, una investigación que se hace en donde se descubre una relación entre Vox, hazte reír y el yunque, hazte oír, perdón, y el yunque. Esta investigación, ahí viene el enlace, lo pueden cotejar. No voy a profundizar en esa investigación porque es muy larga, muy extensa y también muy, muy cruda. Pero por aquí encontramos que, por ejemplo, Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, que es amigo íntimo del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, y que, de acuerdo a la investigación que hizo Álvaro Delgado, pues fue financiada por el Yunque. ¿Sí? No sé si se acuerden de estos camiones que anduvieron circulando, que, bueno, pues en España se hizo y se los trajeron a México, por Hazte Oír. Encontramos entonces que hay la relación de la ultraderecha, pero no nada más copia plataformas o iniciativas, también copia maneras de actuación. Y aquí pues nos encontramos una en donde hacen las manifestaciones del Congreso Nacional Ciudadano y un frente que aparece haciendo las marchas en automóviles para pedir que dimita el presidente en turno.
Pero nos encontramos algo más interesante, porque hay diputados del grupo parlamentario del PAN que se están aliando precisamente con Vox y se alían pues en torno a un documento que denominaron Carta de Madrid. Y en la Carta de Madrid nos encontramos, pues 50 personas fueron firmadas, que la firmaron, mejor dicho, pero que están vinculadas a movimientos de extrema derecha y con discursos neofascistas. La Carta de Madrid, que la promueve Fundación Disenso, 31 renglones aproximadamente, y entre otras cosas, bueno, pues menciona que habla de la iberósfera, nos maneja a todos los de habla hispana como iberósferos, habla sobre las iniciativas del Foro de Sao Paulo, ya sabemos más o menos por dónde viene, y del Grupo de Puebla, que pretenden imponer su agenda ideológica comunista. Cuando tengan tiempo, los invito a que la lean, y nada más para conocerla, no profundizar mucho, pues no es gran cosa. Pero lo más importante y lo más interesante que nos encontramos aquí es quienes la firmaron. Y entre quienes la firmaron nos encontramos a una senadora de la República, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, que es senadora por el partido, por el PAN, por el grupo parlamentario del PAN. Nos encontramos a Juan Carlos Leal Segovia, también es diputado local por el Congreso del Estado de Nuevo León. Nos encontramos, bueno, Eduardo Verástegui, actor, todos lo conocen, bueno, hay quienes no lo conocen, pero es conocido, y él lo firma como un representante de iniciativas o asesores de Trump. Nos encontramos a una diputada local del Congreso del Estado de Querétaro, Elsa Méndez Álvarez, que pertenece al Partido Acción Nacional, que ahora ya cambió al PES, ella se fue al PES, y pues a Fernando Doval, que actualmente es el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Partido Acción Nacional en México. Entonces, ya cuando vemos esto, porque también está firmada por un exdiputado del PAN, hijo de un exgobernador panista también por el estado de Cuernavaca, de Morelos, perdón, Pablo Adame, y bueno, pues está aquí nada más y nada menos que Santiago Abascal, que aparece ahí como presidente de Fundación Disenso, pero también sabemos que es la cabeza ahorita de Vox. Entonces, ante esto, yo les pregunto, yo quiero concluir mencionando pues que es inaceptable que la humanidad en su conjunto mexicana en particular deba vivir semejante aberración ideológica producto de sistemas fascistas y totalitarios. Sistemas que cometieron crímenes de lesa humanidad y que destruyeron a minorías por el hecho de ser diferentes, que no admiten que el ser humano concluir, ha terminado su tiempo. Independientemente de su identidad sexual. Y yo les pregunto, yo les digo, el PIN parental es perverso desde su origen y así lo están apoyando. Señoras y señores diputados y diputadas, la historia les condenará por decisiones como esta. Muchas gracias. No al PIN parental. Gracias, Irma Yasmina Araiza, por su participación y por su presentación. Me dispongo a dar la palabra a Edgar Muela Gómez. ¿Se encuentra con nosotros? Edgar Muela. Muy bien. El siguiente turno es de Claudia Janet Muñoz Sosa. ¿Está con nosotros? Claudia Janet. Me había parecido sí verla conectada. Muy bien, entonces serían las únicas dos participaciones que quedarían pendientes, la de Edgar Muela Gómez y Claudia Janet Muñoz Sosa.
No sé si haya, creo que aquí están escribiendo. Sí, sí hay, con mucho gusto, si hay espacio para la siguiente sesión, que es la última, con todo gusto reagendamos sin ningún problema. No sé si hay alguna pregunta por parte de mis compañeras. Tenemos 2 minutitos. De no ser así, pues yo agradezco mucho la participación de todos los expositores el día de hoy. Como siempre, el trabajo y el compromiso de los secretarios técnicos que nos acompañan y de mis compañeras diputadas. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo, este miércoles. Muchas gracias. Gracias, diputada Lemos, diputada Yanira, diputada Rocío.